vamos a Sí, hablar de columna que llega con flecha para arriba, así como los que jugaban PlayStation, ¿te acuerdas? El P6 te llegaba la sí. flechita arriba, la flechita abajo, en el sentido de que te daba que llegaban bien, ¿no? Van a llegar con flechita para arriba, flechita positiva, Billy Vizcarra, Efraín Morales, Gabriel Villamil y Miguelito. Hay otros futbolistas que también van a llegar bien a la doble fecha, pero ¿por qué armamos esta columna? Porque siempre se dice de que en un equipo de fútbol los, un jugador importante por línea te da protagonismo como para poder ser importante en una categoría. Bolivia no es habitual de que para una doble fecha de eliminatorias tenga a un jugador en el fútbol peruano, un equipo como Alianza Lima, a Billy Vizcarra siendo figura esta semana en el fútbol en la Copa Sudamericana, Efraín Morales titular ya en el Montreal, Gabriel Villamil anoche, vamos a hablar de Gabriel Villamil, creo que es la figura de la jornada en este análisis de jugadores de la selección, fue muy importante en liga, es un partido que no sé si tiene una complejidad superior. Botafogo de visitante, destacó Villamil, ya lo vamos a charlar, y obviamente Miguelito, que es la figura excluyente de su equipo en un fútbol como es el brasileño. Un jugador por línea, un portero, un defensor, un volante y un delantero hacen de que Bolivia tenga para esta próxima doble fecha de eliminatorias un jugador por línea con flechita para arriba. Así es. Bueno, ahí Paulino, cortito le digo, si Paulito puede acomodar la palabra flecha, eso nos acaban de pasar Ah, internamente. buenísimo. Solecito, pero le voy señalando mis sensaciones mientras vamos haciendo eso. Mira, tiene razón. No es normal ver a jugadores con ritmo de competencia y que lleguen en buenas condiciones para esta doble fecha eliminatoria. A ver, estamos a día 15, ¿no? Resta menos de un mes, pero ver que la columna vertebral que tiene la selección boliviana esté teniendo ritmo, y no solamente ritmo, sino también siendo figura, titulares y pieza fundamental en sus distintos clubes, hacen de que por lo menos uno vaya teniendo cierto grado ya de información y seguimiento respecto a cómo están llegando para estos dos importantes compromisos. Arranquemos por Vizcarra, Paulino, ¿no? Justamente por el guardameta, claro que sí, arranquemos por él. Así es, hablando de Vizcarra, en las últimas semanas ha tenido mucho protagonismo. Hay que indicar de que, a ver, tú bien dabas, Never, un informe sobre Billy, de que desde que llegó a Alianza fue el titular, ¿no? La cantidad de partidos, los partidos importantes que disputó, pero creo que ya lo de Boca quedó atrás. Vizcarra no es solamente el partido con Boca frente a Alianza. En este segundo semestre ha sumado dos exposiciones importantes que son, primero Gremio, dando en una tapada que podía haber sido el 2-2, eh, Uf, casi, a ver, para un portero, la tapada que Billy tiene frente a Gremio Redway, es un gol, Redway, es un gol, sí. es como anotar un gol, ¿no? Si bien Castillo, ¿no? Es el ecuatoriano, sí es Castillo, ¿no? El Sí, Castillo. ecuatoriano que tiene como extremo Alianza Lima, Billy Vizcarra termina en ese partido siendo importante. En el partido frente a Católica por la ida de los octavos de final de la Sudamericana, vuelve a ser figura, no con algo tan puntual, pero un rendimiento mucho más, se podría decir, equilibrado en todo el compromiso, un compromiso que se tornó por momentos bravo para Alianza Lima. Es portero titular, está jugando Copa Internacional, no diría que es ídolo, porque bueno, o sea, es una palabra, la verdad, exagerada para el momento, pero sí es una de las figuras de este Alianza Lima en la temporada que está haciendo una campaña histórica en Perú. Sí, lo de Billy Vizcarra prácticamente ya se ha ganado al hincha de Lima, se ha ganado. Está, por decirlo así, codo a codo con Barcos, ¿no? Que es el hombre tal vez de momento más querido, porque también los goles que le dio a Alianza Lima lo catalogan y lo posicionan ahí como un referente del cuadro de Lima. Pero lo de Billy Vizcarra, sorprendentemente, ya en este último tiempo, ya no las críticas que todavía hay, reitero, es normal porque un partido te puede ir bien, un partido te puede ir mal, pero lo de Billy Vizcarra ya es una consolidación en Alianza Lima y siendo parte fundamental para que este equipo peruano
que en torneos internacionales no suele hacer buenas campañas, esté teniendo una temporada magnífica. Y el guardameta es pieza fundamental. De hecho, en la victoria de Alianza Lima sobre la U Católica esta semana, 2-0 con los goles de Alan Cantero, lo que se suele hacer en los postpartidos, ¿no? Preguntar a la gente las sensaciones, quiénes fueron las figuras. Muchos, a pesar del doblete de Alan Cantero, muchos señalaban que Billy Vizcarra fue la figura porque hasta antes de los goles es el que impidió que la U Católica de Ecuador marque el primero en condición de visitante. Entonces, de ahí te da un parámetro para saber el nivel y la exposición que está teniendo Billy Vizcarra en el cuadro de Alianza Lima. Y eso, obviamente, es bueno para el club, es bueno para él, pero sobre todo, y aquí es donde nosotros nos enfocamos, es bueno para la selección boliviana, porque ahí te da una opción más de saber, si no está Lampe, Billy Vizcarra puede ocupar tranquilamente ese lugar porque viene con ritmo de competencia. Excelente, sí. A ver, hablamos de legionarios. Después, si sumamos el puesto de arquero, tenemos para bloque, ¿no, Never? Sí. ¿Por qué? Porque Lampe está jugando Copa Internacional también, solo que en este análisis de jugadores que llegan, no ingresaría y al punto que es el titular, pero lo podemos desglosar más adelante también, dejando picando ahí, ¿no? Lo de Billy. Sí, lo dejemos picando, la picanteemos un poquito ahí, ¿no? Pero vamos adelantando lo que va a ser el siguiente bloque. Así es. Bueno, turno de hablar de la defensa. En la defensa se puede hacer otro análisis también, donde el capitán es Hakim, en teoría el líder de la defensa. Uno de los jugadores experimentados también es Roberto Carlos Fernández. Y si queremos completar con lateral derecho, Diego Medina ha venido siendo el titular, que hoy está fuera del país. Pero el futbolista que llega con flecha para arriba, porque está en la MLS, se ha consolidado, es titular en su equipo, y la verdad no le está yendo también al Montreal, pero a Efraín Morales sí, ¿no? Hablamos de este jugador que ha pasado del Atlanta al Montreal. En el Atlanta ya venía ganando minutos, pero entre la fecha de junio, donde enfrentó a Venezuela y Chile, tanto en Atlanta como en Montreal ha jugado todo, salvo un compromiso en el que obviamente se encontraba en la transición de club a club. Después, volviendo de la eliminatoria, Efraín Morales fue titular en Atlanta y hoy es titular en el Montreal. Eso creo que también le brinda a Bolivia la certeza de que uno de sus marcadores centrales llega jugando, tomando en cuenta la actividad de por ahí los otros futbolistas que están en esa parte del esquema, ¿no? Como son los otros marcadores centrales. Hablo de Diego Arroyo, Hakim y Zavala. Qué importante es que Efraín Morales tenga la capacidad para poder acoplarse de buena manera a un nuevo club. Bien lo señalabas, jugó todo desde que terminó la doble fecha eliminatoria contra Venezuela y Chile. Ese párate cortito de transición, pero de ahí en más, hombre fundamental. Cierto, en el Montreal no está teniendo tal vez el equipo en general, el club, un buen presente en lo colectivo, ¿no? Pero en lo individual, Efraín Morales ha demostrado que llegó para ser el referente, el hombre bandera en la última saga del cuadro canadiense que milita en la MLS. Y es ahí donde justamente empieza a destacar. Y ya no solamente Efraín Morales, sino también eso hace o impulsa, creo yo, como un efecto rebote para que se pregunten ahí, Efraín Morales está teniendo un buen momento, está destacando, ¿por qué no preguntar y abrir el mercado para otros defensores, para otros jugadores bolivianos? Pasó con Ecuador. Villamil llegó y le abrió la puerta a Aquín, le abrió la puerta a Bruno Miranda y a otros jugadores que militaban en el fútbol boliviano que se fueron al fútbol ecuatoriano. Entonces, es una ventana importante, ya no solo en lo deportivo, sino en lo que pueda repercutir el buen rendimiento de un jugador, en este caso de nacionalidad boliviana, y que pueda abrir la puerta a otros para que vayan a esa liga. Bien, sí, me parece interesante. Y el mismo Moisés Paniagua, quien está por ahí, no hay una información concreta. Morales no deja de ser una referencia de jugador boliviano, aunque bueno, Morales
no sé si sea tanta una referencia de jugador boliviano, en el sentido que él es estadounidense, de padre boliviano y no se ha formado en Bolivia, pero es un jugador de nuestra selección que no deja de abrir las puertas. Creo que en menor medida al no haberse formado en el fútbol boliviano, ¿no? Pero en ese sentido es interesante lo que planteas. Y Never, te doy paso a vos, a que nos puedas contar también, y aquí estacionamos un poco, ¿no? Ponemos luz de parqueo y hablamos un poquito más de lo que ha sido, a ver, de lo que es Villamil, que ya nos graficabas el otro día con un informe en su semestre, y de lo que ha sido su compromiso anoche frente a Botafogo en Libertadores, donde Liga cae 1-0, pero dejó buenas sensaciones el equipo ecuatoriano. Claro que sí. Antes, saludos a la gente que también está dejando su like. Muchísimas gracias a Robert Arce, con su Unión. ¿Cómo está Unión? Vamos a hablar también de Unión un cortito más adelante. A Manuel Cazón también saludos. A Cristian Meneses, a Juan Fernández también, que ahí dejando su like en el vivo. Le agradecemos nosotros el pulgar arriba. A ver, nos estacionemos, ahí bien lo mencionas, con Villamil. Lo que está haciendo Villamil esta semana, el otro destacado. No sé si entre Billy y Villamil, quién se queda con el boliviano destacado de afuera, pero están ahí codo a codo. Lo que hizo ayer Villamil en el conjunto de Liga, en el partido contra el último campeón de la Libertadores y dándole batalla también el equipo brasileño en el Mundial de Clubes, como es Botafogo, termina marcando de alguna manera el presente del tarijeño en el contexto internacional. Porque ayer era un partido duro, era un partido pesado, era un partido de Copa Libertadores. Y Villamil fue titular siendo pieza clave en el esquema de Núñez, el director técnico de Liga, y algo que ya nos sorprende, ya es como que lo vamos a ver muy recurrente, ya no verlo tanto a Villamil en la zona de contención como un doble tapón, ¿no? Con el chileno Cornejo, sino más bien ya más desprendido, más suelto, un poco más arriba. Es más, yo recuerdo en estas últimas semanas, y te iba tirando el informe, cómo venía Villamil ganándose metros yendo hacia arriba para ser hombre de llegada. Ahora ya lo usa ya no solo como un volante interno, ya con llegada. Ahora te podría decir que es incluso hasta un poco más arriba, cerrando ese rombo de 4 como un jugador de enganche inclusive. Y eso le ha dado la ductilidad a Villamil para ser el hombre que se conecta con las jugadas ofensivas y que pueda ser el enlace entre el medio campo y los jugadores de arriba, con Medina, con Alzogaray, por ahí también con los delanteros que tiene Liga, importante para poder hacer daño a su rival. Pero hablando concretamente de Villamil, ayer nuevamente punto alto, dándole la serenidad en el medio campo, dándole la salida cuando requería Liga. Es más, estuvo a punto de marcar un gol, estuvo a nada de marcar un tanto en la Copa Libertadores. Bueno, estuvo atento el defensa ahí para sacarla de cabeza, pero iba a ser un globito hermoso de Villamil. Entonces, el presente del tarijeño realmente a nosotros nos llena de alegría porque uno, obviamente es tarijeño de aquí de la región, es boliviano, y que tenga esa capacidad de continuidad y consolidación en Liga, va a ser obviamente de que siga creciendo y ojalá que lo tenga ese nivel cuando llegue a los partidos ante Colombia y ante Brasil. A ver, yo tengo algo para decir respecto a Villamil en el compromiso de anoche. Liga lo tuvo, perdón, va a sonar fea la expresión, pero lo tuvo, lo usemos normal, ¿no? Lo tuvo contra las cuerdas a Sí. Botafogo Sí. en ciertos momentos del partido. Y Villamil está ejerciendo una función, vos ya nos adelantabas, Never, también distinta, con una vocación más ofensiva. En el último tiempo ha dejado con este entrenador, que creo que la principal virtud del entrenador que llegó a Liga fue en lo mental. Creo que ha cambiado la mentalidad de Liga y ha hecho entender a su plantel que pueden competir internacionalmente palo a palo. Lo ha hecho así anoche. Porque, a ver, una cosa es convencer desde lo mental y después convencer, o sea, tener los argumentos futbolísticos para poder hacerlo, ¿no? Yo me puedo convencer desde lo mental que puedo ganarle, no sé, a Bolívar en un picadito, pero no puedo porque no tengo las condiciones. Creo que Liga tiene las condiciones y le faltaba ese plus mental, ¿no? Que lo está consiguiendo con este entrenador, y Villamil es parte de esa evolución que ha tenido Liga desde la llegada de su entrenador, siendo un buen equipo y que ha ido a jugar un partido de tú a Botafogo, donde Botafogo encuentra un gol tempranero, pero Liga de ahí en más
fue mejor en el compromiso y recién en Botafogo sobre el tiempo final del compromiso empezó a generar alguna situación, pero parecía, sí, si a uno no le avisan dónde se estaba jugando, parecería, por cómo se dio el compromiso, que se estaba jugando en Quito. Es decir, que el local era Liga Deportiva Universitaria. Y este contexto de equipo también lo pone a Gabriel Villamil en una función un poco más ofensiva, como te decía, no siendo tanto un volante de equilibrio, que es como más o menos fue la carta con la que llegó, fue evolucionando un volante más mixto, y hoy es un volante interno tirado extremo, te diría, por algún momento, mucho más ofensivo, con labores más ofensivas. Obviamente, a veces no tiene los espacios que podría necesitar Gabriel Villamil, pero cuando los tiene, es un jugador que le está aportando a su equipo al punto que se ha ganado la titularidad. En el partido más complejo que tenía Liga en la temporada, terminó como titular, terminó convenciendo al entrenador, y este ritmo, y esto también puede incidir, Never, en la selección, el puesto en el que está jugando, con la ausencia de Ramiro Vaca. A ver, Villamil, Robson y Ramiro han sido los volantes internos de la selección en la era Villegas, con mayor frecuencia, se podría decir. Villamil se metió también, Moisés Villarroel, por ahí en las labores internas del medio campo, pero con la ausencia de Ramiro Vaca y sin tener un jugador marcado en ese puesto, creo que, y por cómo Villamil está siendo utilizado en Liga y su, se podría decir, polifuncionalidad como mediocampista, para mí se podría insertar, y yo lo vería a Villamil un poco más marcado para esta doble fecha como volante interno y no tanto así como mixto o tapón 5 delante de los centrales. No sé, ¿vos qué opinas de esto respecto a su presente y lo que viene en la selección? Qué buen punto acabas de tocar, Paulino. Qué buen punto acabas de tocar, porque es cierto, Villamil, la carta de presentación de Villamil, aunque muchos no recordarán, Villamil en las inferiores era delantero, ¿no? Eso para remarcar un poco, ¿no? Sí. Así En que Tarija eso fue para delantero. remarcarlo nada más. En sus inferiores era delantero. Se fue adaptando a un puesto donde encontró su espacio para poder ser visible y ganarse un lugar en el Club Bolívar. Empezó en ese balón como tapón, como doble 5 en muchos casos. Y ahora, como señalas, la ausencia de Ramiro, lamentablemente, va a hacer de que Villegas tenga que colocar un hombre ahí en su posición. Obviamente, reemplazar a Ramiro Vaca con todo lo que implica su nombre, su figura, lo que te puede dar el temple, el tiempo para manejar los hilos del partido, no es fácil. Y Villamil, en esta nueva función que está teniendo, en esta evolución de su juego en el medio campo, hace obviamente de que al menos, no sé, calculo que ayer Villegas vio el partido, ¿no? Quiero creer que ayer el cuerpo técnico o Sí, parte del staff, ¿no? claro. Tuvo que haber visto el partido de ayer, y como nosotros y como muchos seguramente que vieron el partido entre Liga y Botafogo, se dieron cuenta que la función de Villamil está empezando a variar. Ya no es tanto el del doble tapón, ya no es tanto el hombre de corte, ahora está un poco más lanzado, más tirado a la derecha. Entonces, y eso te hace replantear ciertas cosas, ¿no? Ante la ausencia, reiteramos, de Ramiro, que pueda variar. Bien señalabas que Robson es un fijo en el esquema de Villegas. Ahí también se puede agregar o bien Cuellar, ¿no? Que venía siendo usando, o también Ervin Vaca, que es su puesto natural. Entonces, cubierta esa posición de doble tapón con Robson o Cuellar o Vaca, y Villamil queda como un hombre suelto que lo puede colocar o insertar a ese onceno titular ante la ausencia de Ramiro. Me parece una opción mínima a considerarla, pero la última palabra la tendrá Villegas, ¿no? Así es, bueno, importante lo de Villamil, esa evolución que ha tenido su equipo y que está siendo trasladado también al jugador, llega bien a esta doble fecha. El fútbol es cambiante, es semana a semana en cuanto a los rendimientos individuales y colectivos. A día de hoy, estos futbolistas que tenemos en pantalla son importantes en sus clubes, son titulares. Y hace cuánto que no pasaba esto en la selección, ¿no? No sé si, no quiero llegar a la época dorada del 93,
no quiero pecar también, ¿no? En su tiempo, Raldes era importante en Rosario Central, Juan Manuel Peña era Juan Manuel importante. Peña en Villarreal, exactamente. No sé si habrán coincidido con algún buen momento de Joaquín Botero en el Pumas de México. Hay temporadas, hay Marcelo lapsos. Martins en el fútbol brasileño. Exacto, Martins titular. O sea, no es la primera vez que un boliviano es importante en un equipo trascendente en el exterior, pero creo que en simultáneo, uno por línea, hace algunos años no vivíamos esto, ¿no? Obviamente, en la línea de tiempo hay futbolistas muy importantes, ¿no? No sé, Ervin Sánchez en Portugal, Diablo Echeverri con Jaime Moreno en Estados Unidos, o sea, no es algo nuevo, pero sí en la época reciente, dos últimas eliminatorias pasadas, Bolivia vuelve por lo menos a ilusionarse desde la individualidad de sus futbolistas en el día a día y obviamente acoplados en un plantel y en un equipo como es la selección, que puedan funcionar. Y el último el repaso creo que es el que más hemos hablado, el que ya viene no solamente antes de esta doble fecha, sino antes, ¿no? Desde que llegó prácticamente a este club siendo importante y una de las figuras de su equipo, como lo es Miguel Terceros. Pero en el lapso de la última doble fecha al día de hoy, ha sido importante también, ha marcado goles, ha asistido, no va en tono su individualidad con lo colectivo dentro de la América de Minas Gerais. Hablamos de Miguel Terceros. Sí, a ver, lo de Miguel Terceros es la cara y cruz de la moneda, ¿no? El individual está rindiendo Miguel Terceros, es punto alto en su club, en el América de Minas Gerais, pero a contrapartida, en el otro lado de la moneda, el club no está pudiendo salir de ese incómodo lugar en el que se ha metido en las últimas fechas, como es el puesto de descenso directo. Ahora bien, lo de Miguel Terceros tiene que ser algo que nos llame la atención, porque está bien, es titular, está rindiendo, está haciendo lo que tiene que hacer un jugador importante para poder ayudar a su equipo. Pero mucho va a tener que ver también en lo mental, si eso le puede afectar. A ver, no es fácil encontrar para cualquier jugador, incluso nosotros en la vida, que cada partido, cada etapa que vas transcurriendo el tiempo, vas pasando por tropezones, ¿no? En este caso, el equipo de América de Minas Gerais está atravesando una mala racha. Le costó la cabeza del entrenador. Está con nuevo entrenador, para empezar. Y ahora, luego de la seguidilla de partidos que no puede ganar, entonces como que en lo mental empieza también a jugar cierto grado de preocupación, no solamente en el jugador, también pensando en la selección boliviana. Ojalá